Un excelente día, venerables hermanos del pueblo tao judío. De verdad, tengan vuestras mercedes la mejor de las bendiciones de nuestro Padre Hacedor con cada uno y cada uno de vuestras mercedes. Les saluda mi ser Miniajiwa desde el gran templo vegetal Sacro Aquarius. Y aquí es. Muy bien, venerables hermanos, vamos a iniciar con el formativo de este día correspondiente a todo lo que ha estado aconteciendo en la esfera y su relación con la labor que se va a realizar en el Templo GeoAquarius del Pacífico. Recuerden, queridos hermanos, que el día de Managda, domingo y lunes festivo, con la ayuda de Dios, se estará realizando una labor rúnica, donde los dos templos, el Templo Vegetal Sacro Aquarius y el Templo GeoAquarius del Pacífico, estarán en este trayecto rúnico al tiempo por la vida de la esfera. Entonces vamos a iniciar, queridos hermanos, y vamos a iniciar con el cumple Heliocrón de nuestro venerable maestre Samael Joabatorudor. Nuestro venerable maestro Samael cumplió su Heliocrón número 52 el pasado 27 de julio del presente año, del presente Heliocrón. Y tuvimos también la experiencia o pudimos vivenciar la posesión presidencial del presidente Gustavo Petro, el venerable Justipol, en la fecha del 7 de agosto. Entonces, antes de la posesión presidencial, en un comunicado, el venerable maestro Samael Joabatorudor indicó la ubicación energética de la réplica del chakra donde se posa la Divina Madre Kundalini. Recordemos que la Divina Madre Kundalini se encuentra en el chakra Muladhara, enroscada 3 veces y media. Y los chakras son la réplica de los cosmos solares, los cosmos que ayudan a sostener la esfera y que junto con sus órdenes solares representan los 47 resplandores del Cristo. Entonces, en un cosmos siempre se va a encontrar un sol absoluto, un sol donde se ubica en la centrosferia de ese cosmos. Y ese sol, esa centrosferia, se encuentra ahí la región de la línea no te pases o la región impenetrable donde se encuentra la presencia del inefable, del Dios omnipotente, el trono de Dios, y dentro de esa centrosferia se encuentra también el verbo de Dios, el verbo creador. Por ende, en el gran templo vegetal Sacro Aquarius se encuentra un lugar que se llama el Monte de Oeor. Se encuentra la garganta y que está a la altura del tálamo, es decir, es el trono de Dios y el verbo de Dios en la centrosferia del chakra Muladhara de nuestra esfera Geatmos, la cual se encuentra geográficamente donde está sentado el gran templo vegetal Sacro Aquarius. Entonces el venerable maestro Samael, antes de la posesión presidencial del venerable Justipol, había anunciado la conformación energética del asiento energético de la Divina Madre Kundalini o la energía Kundalini, y que iba a ser posada en el lugar donde se iba a llevar a efecto esta posesión presidencial. Y sabemos todos, como lo pudimos presenciar en esos días, hubo un suceso que marcó bastante este evento y que no solamente fue vivenciado y marcado desde el punto de vista de los integrantes del pueblo de Dios, sino que también los seres integrantes de la sociedad colombiana, los ciudadanos, los seres que estaban presenciando este evento, también quedaron marcados o quedaron impactados, impresionados de ese acontecimiento muy simbólico y que tiene mucho significado a nivel esotérico y que hizo por ser de esa conformación energética del asiento físico y energético de Kundalini o de la Divina Madre Kundalini o la energía Kundalini. ¿Y cuál fue ese suceso? Cuando Petro ordenó la traída de la espada de Bolívar a la plaza de Bolívar. Esta espada de Bolívar representa
ese verbo creador o el verbo que se encuentra en la centrosfera de un chakra o de un cosmos a nivel de la creacel. Y pues las noticias, los titulares en esos días nos hicieron esperar y de esta forma fue que fue publicada. Vamos a observar por acá uno de los titulares que hubo en ese día, el 7 de agosto, donde se menciona la espada de Bolívar que Duque no prestó y Gustavo Petro ordenó traer a posesión. El nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, tras su juramento, ordenó traer la espada de Bolívar en lo que se convirtió en la primera orden de su mandato, un hecho muy significativo apenas en los primeros minutos de su administración. Llegar aquí junto a esta espada para mí es toda una vida, una existencia. Quiero que nunca más esté enterrada, quiero que nunca más esté retenida, que solo se envaine como dijo su propietario, el Libertador, cuando haya justicia en este país, afirmó el presidente Gustavo Petro en su discurso de posesión. Y sigue diciendo, la espada fue llevada a la ceremonia por 4 soldados del batallón Guardia Presidencial, quienes ingresaron por la entrada de la carrera séptima portando la urna de cristal con la espada de Bolívar en su interior. Fue así como Petro en su primer discurso como presidente dijo que esta espada tiene tanta historia que hoy sumará una más. El por qué se demoró en llegar a la plaza, cabe recordar que antes del discurso de Petro, el ahora expresidente Iván Duque había ordenado no llevar la espada a la posesión como última decisión de su gobierno. Bueno, venerables hermagnos, vamos a explicar este suceso desde el punto de vista esotérico. Entonces, ya habíamos mencionado que la espada de Bolívar es la presencia del verbo de Dios, el verbo creador que se halla ubicado donde está el trono de Dios, en esa región del inefable, en la región del anillo Notepasis. ¿Y qué sucede? Resulta y acontece que el verbo no solo en la centrosfera de un cosmos o de un chakra se encuentra presente, sino que también tiene otro asiento que es en el chakra del verbo, correspondiente en la región del cosmos donde nos encontremos. Resulta y acontece que el verbo o el chakra laringio, el chakra del verbo, es el que alicierta el cuerpo de la voluntad. Recordemos que tenemos unos cuerpos existenciales y uno de ellos es el cuerpo de la voluntad. ¿Y qué pasa? Cuando la voluntad está encaminada de acuerdo a una programación genética malsana, pues la voluntad va a ser utilizada para las cosas del mal. Pero si la programación genética de una persona, de una criatura, se encuentra programada en su mayoría para las cosas buenas, para las cosas de Dios, pues la voluntad va a ser encaminada para las cosas de Dios. Entonces, las fuerzas del bien y del mal dentro de la vida espiritual de una criatura y a nivel esferal y a nivel cósmico, siempre están en la lucha de tomar la posesión de esa fuerza llamada la voluntad, porque a partir de esa fuerza o con la ayuda de esa fuerza llamada voluntad es que se lleva a efecto o se materializan las voluntades, ya sean de las fuerzas del bien o de las fuerzas del mal. Entonces, cuando se presentó ese hecho de que el expresidente Duque no dejaba de que la espada de Bolívar llegara a la plaza de Bolívar por orden del nuevo mandatario, representa esa lucha de fuerzas por la toma de la voluntad, por la toma de esa fuerza que ayuda a que una criatura, sus actos sean acordes a Dios o sean en contra de la ley de Dios. Por eso uno de los mecanismos para poder que una criatura se empiece a encaminar más a las cosas de Dios es el verbo creador, es la programación genética haciendo uso del verbo constructivo. Por eso una de las técnicas y una de las formas en que una criatura progresa más espiritualmente es oyendo doctrinas de los maestros, leyendo las Sagradas Escrituras, percibiendo en su alrededor las impresiones más positivas y que generen una programación genética acorde a las enseñanzas, a los estatutos y mandaciertos de nuestro Padre Hacedor.
Entonces esa es la lucha de poderes, por obtener esa fuerza llamada voluntad y que es alicertada y que es auciertada por el poder del verbo. Entonces, resulta y acontece que en este hecho, cuando llega la espada de Bolívar, por 4 soldados, recordemos que tenemos unos 4 cuerpos existenciales que son los 4 cuerpos inferiores, el cuerpo físico, el cuerpo vital, el cuerpo astral y el cuerpo mental, y estos deben de ser dominados por la voluntad Cristo, que es vivificada o manifestada con la evolución, el despertar, la apertura, la activación del chakra del verbo. Entonces, estos sucesos sucedieron en la vía del colon, en Colombia. Y esto tiene mucho que ver con la caída de la bestia. Ya vamos a revisar más adelantito en qué consiste todos estos mecanismos que se están moviendo. Resulta que en este hecho de la traída o la llevada de la espada de Bolívar a la posesión presidencial del venerable Justipol, se presentó algo, y fue que cuando iba pasando la espada dentro de la urna de cristal con los 4 soldados que la custodiaban y que la estaban llevando, bueno, pues esto resulta y acontece de que uno de los mandatarios que fue a la posesión presidencial no se puso de pie delante de la presencia de la espada. Todos los seres que estaban ahí presentes se pusieron de pie, pero una sola criatura no lo hizo. ¿Y quién fue esa criatura? Bueno, vamos a ver, nada más ni nada menos que fue el rey Felipe VI. Y así algunos titulares publicaron este hecho, dice por acá, en un periódico del país, en esos días cuando sucedió ese acontecimiento. Dice, el rey Felipe VI no se levantó ante la espada de Bolívar y en España se desata la polémica. Mientras el partido de izquierda reclama una disculpa por la ofensa contra Colombia, la derecha no le ve trascendencia al asunto. En España se desató una polémica en el mundo político debido a que el rey Felipe VI, que estuvo presente en la posesión del presidente de Colombia, Gustavo Petro, no se levantó de su silla mientras pasaba la espada de Bolívar. En un video que circula en redes sociales se puede ver cómo el rey permanece sentado sin aplaudir, a diferencia de otras autoridades, cuando un grupo de militares porta la espada, cuya presencia en la toma de posesión había sido reclamada por el propio presidente Petro. Entonces, acá tenemos el video, vamos a mostrar el video de este suceso, cuando va pasando la espada de Bolívar y el presidente y el rey de España, Felipe VI, no se levanta ante la presencia de ella. Entonces vamos a mirar ese acontecimiento a continuación. Entonces ahí va pasando la espada de Bolívar y el rey de España no se pone de pie. Bueno, ahí lo tienen. Resulta que España, sabemos que pues ahorita, digamos, la ciudad que está asentando a la bestia religiosa es el Vaticano. Sin embargo, quien trajo o la monarquía que trajo al continente de América o al continente de Teztitlán la religión católica fue precisamente la monarquía española. Los conquistadores españoles fueron los que trajeron la religión católica al continente donde nos encontramos, donde se encuentra Colombia. Y por eso en este suceso se representa la presencia de la bestia sentada en su silla. Y vamos a mirar algunas cuentas cabalísticas con respecto a este suceso y vamos a mirar en qué consiste el hecho de que la bestia religiosa
representada por el rey de España, no se puso de pie delante del paso de la espada de Bolívar en la posesión presidencial. Vamos a hacer cuentas cabalísticas, mucha constancia del venerable Ser Magnus. Saquen sus libretas, su papel esfero para que hagan sus cuentas y apunten estos hechos, porque es importante que conozcamos también con la ciencia de la cábala esto que está sucediendo en toda la redondez de la esfera. Entonces, en cuentas cabalísticas, el cumpleaños del maestro Samael fue el 27 de julio del presente Leocrón. La posesión presidencial de Justipol del venerable doctor Gustavo Petro fue el 7 de agosto. Entonces, si contamos los días entre el 27 de julio y el 7 de agosto, los días entre los dos eventos nos da Sibe días. Y sabemos que el símero Sibe es el símero del Cristo blanco de la época, es el símero de la mutacel de la energía en su forma ascendente, es el símero que indica el ascenso de la energía seminal, el ascenso de la energía genética. El cumpleaños del venerable maestro Samael, símero 52, que su suma cabalística nos da 7. Y si sumamos 7 que nos da el símero del cumpleaños del venerable maestro Samael Joabatorweor, y le sumamos los Sibe días, que son el símero que representa el Cristo blanco, que es el mismo maestro Samael. Si sumamos Sibe más 7 nos da 16. Y sabemos en la cábala, en el esoterismo, que 16 significa torre fulminada. ¿Qué es la torre fulminada? La torre fulminada, como su símbolo lo indica, es el derrumbe de una torre. Una torre es una estructura, es una edificación, es la estructura de un imperio, de un castillo, de una monarquía, hablando de la monarquía española, hablando del tema de monarquías. Es el derrumbe de estructuras, es el derrumbe de encuadres y engramas mentales. Este símero, que es un símero que, claro, normalmente se le suele tener cierto respeto, porque este símero, al igual que todos los símeros, son duales, o sea, tienen su polaridad positiva y tienen su polaridad negativa. Entonces, la polaridad positiva del símero 16 es el hombre iluminado y la polaridad negativa es la torre fulminada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando entra el venerable maestro Samael Joabatorweor y ubicamos la energía del maestro Samael de frente a las energías que gobiernan a este mundo, los gobiernos oscuros de la tierra, entonces la polaridad positiva va a ser el maestro Samael, es el hombre iluminado, es la iluminacel, es nuestro sol de justicia, es el sol que nos alumbra por estos días en la doctrina taojudía de verdad. Y la polaridad negativa pues son los gobiernos oscuros de la tierra. Entonces el símero 16 va a actuar en forma positiva ante el hombre iluminado y en forma negativa ante las estructuras que gobiernan la tierra y que con el símero 16 inician a ser fulminadas. Es decir, con este hecho de la posesión presidencial del Mahatma Justipol y la conformación del chakra de la Divina Madre Kundalini, la réplica del chakra del Kundalini de la esfera en ese lugar, con esto se inicia la caída de la bestia. Con esto se inicia de Magdu, del Gran Miguel, del Verbo de Dios, inicia el proceso de la caída de la bestia. Y la cábala nos lo confirma en estas cuentas que se han llevado a efecto. ¿Y cuál es la bestia? ¿Cuál es la bestia? Pues existen dos bestias, Apocalipsis 13, vamos a leer Apocalipsis 13 y vamos a reconocer cuál es la bestia, que en realidad está conformada por dos bestias. Y dice así, Apocalipsis 13, y yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar
que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ella nombre de blasfemia. Cuando acá mencionan que esta bestia sube de la mar, es una bestia que sube por el pueblo, es decir, que ha sido ubicado en cierta forma desde tiempos antes o digámoslo así, con algunas manipulaciones obviamente de las fuerzas del mal, pero engañando a las gentes. Esta bestia emerge de los pueblos, o sea que es la bestia que gobierna los pueblos, es la bestia gubernamental, es la bestia que controla el tema político, social y económico del mundo. Esta es la primer bestia que describe Apocalipsis 13. Y sigue diciendo nuevamente: y yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ella nombre de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande potestad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia. O sea, hay un dragón detrás de esa bestia que le entregó potestad a esa bestia. Estamos hablando de ese dragón que también tuvo su batalla en los cielos y que tuvo su batalla contra Miguel, pero Miguel lo venció en los cielos, en la batalla de los cielos. E inicia esa batalla nuevamente, pero ya aquí sobre la faz de la tierra, donde entra Miguel, entra en nuestro comandante Samael con el címero 16, la torre fulminante, para derrumbar, fulminar y provocar e iniciar la caída de la bestia. Ahí nos vamos dando cuenta de verdad que los venerables maestres son las 2 olivas. En realidad los venerables maestres son los enviados de Dios, porque este hecho más la cábala y todos los acontecimientos están demostrando que los maestros son los enviados de Dios, y el que no quiera ver y el que no quiera entender de esta forma lo que está sucediendo y aconteciendo, definitivamente, y como dice el dicho, peor ciego el que no quiere ver. Entonces ya estamos entrando incluso en comprobar y refutar y confirmar que nuestros maestros son realmente los enviados de Dios, y que solamente las 2 olivas podrán combatir a la bestia, podrán combatir a estas 2 bestias y lograr la libertad de la humanidad. Y sigue diciendo acá en Apocalipsis 13: y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potencia de obrar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que moran en el cielo. Que eso es lo que han hecho los gobiernos, que han hecho los gobiernos oscuros de la tierra. Cuando invaden a un país, no solamente invaden al país y destruyen parte de sus estructuras físicas, las ciudades, cuando hacen guerra, sino que también la cultura, las costumbres, las creencias empiezan a ser modificadas y empiezan a ser también perseguidas. Prueba de ello también incluso el mismo pueblo de Dios, cuando por orden de los gobiernos oscuros de la tierra y por orden detrás de esos gobiernos oscuros de la tierra, que es la segunda bestia, que es la bestia religiosa, han ordenado la persecución de nuestros maestros. Eso entra en parte de esto que dice Apocalipsis 13: y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su cimbre y su tabernáculo y a los que moran en el cielo. Y fue dado a hacer guerra contra los sacros y vencerlos. También le fue dada potencia sobre toda tribu y pueblo y lengua y gente. Y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. El que lleva en cautividad va en cautividad. El que a cuchillo matare, es necesario que a cuchillo sea muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los sacros. Entonces esto con respecto a la primer bestia. Entonces la primer bestia es
el ente gubernamental, los gobiernos oscuros de la tierra. ¿Y cuál es la segunda bestia? Dice acá en Apocalipsis 13. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada. Y hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado a hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualesquiera que no adoraren la imagen de la bestia sean muertos. Aquí, a nivel bíblico, se da la claridad de que es la bestia religiosa la que ordena a la bestia armagedónica, a la bestia de las fuerzas militares, de las fuerzas ya de guerra, a la fuerza belicosa, para que persigan a los que pregonan el camino de la salvación, a los que pregonan el camino de Dios. Entonces, las masacres, las guerras, las persecuciones, realmente, aunque sean hechas por la bestia armagedónica, por los gobiernos oscuros de la tierra, en realidad están siendo dirigidas o están siendo ordenadas es por la bestia religiosa, cuál es la Iglesia Católica. Entonces, la Iglesia Católica es, por decirlo así, el cerebro intelectual o el autor intelectual de todas las masacres y de todas las guerras que han habido en la faz de la tierra de parte de las fuerzas de la bestia armagedónica. Y sigue diciendo en Apocalipsis 13. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualesquiera que no adoraren la imagen de la bestia sean muertos. Y hacía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes. Eso también es verdad. La implementación de la marca de la bestia, el microchip que han intentado implementar para que sea inyectado en la mano de los seres humanos o en la frente y tengan la marca de la bestia, esto es una orden o es uno de los planes de la bestia religiosa, del Opus Dei, de los jesuitas, de los Illuminatis, todo lo que conforma la bestia religiosa, todo este tema de control mundial. Los autores intelectuales vienen siendo los que conforman realmente la bestia religiosa, la Iglesia Católica y todos los movimientos y sectas oscuras que están en el manejo de esta bestia religiosa. Y sigue diciendo Apocalipsis 13, y hacía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, porque es el número de hombre, o el número de ella 666. Entonces, esta es la lectura de Apocalipsis 13, donde nos describe la conformación de la bestia, que son 2 bestias. Entonces, la bestia religiosa, que es la que manda, la que ordena las masacres, ordena el control mental de la humanidad, ordena todos los mecanismos de muerte para el control de la humanidad, y la bestia armagedónica y la bestia de los gobiernos oscuros de la tierra son los que llevan a efecto o a cabo estas órdenes de esta bestia religiosa. Inicio de la caída de la bestia, venerable Ser Magnus. Resulta y acontece que el 8 de septiembre desencarna en Inglaterra la reina Isabel II. Recordemos que Inglaterra en realidad es el verdadero asiento de la bestia armagedónica.
Y la reina Isabel II se encontraba precisamente dentro de las cabezas de esa bestia armagedónica. Entonces la pregunta es, ¿por qué la posesión presidencial del doctor Gustavo Petro en Colombia inicia o empieza a desencadenar la caída de la bestia? Primero vamos a realizar esta explicación en una forma genovídica, en una forma medicinal, en un argucierto médico. Entonces vamos a mostrarles por aquí a sus mercedes unas imágenes de lo que es el colon, porque Colombia es la vía del colon, es la vía de limpieza de la esfera G-Atmos. Entonces vamos a ubicar acá la imagen del colon. Bueno, muy bien. Entonces acá tenemos el colon del cuerpo magno. Acá vuestras mercedes lo pueden observar en imágenes por Tao TV. Y vamos a mirar lo siguiente. Resulta que el colon, como ya todos sabemos, es la primer vía de limpieza o el primer órgano excretor del cuerpo, y Colombia es la vía del colon de la esfera. Resulta y acontece que en el colon o en la región de los intestinos, la región intestinal, hay un punto energético que se conoce en artes marciales y se conoce en todas las ciencias de la medicina china o oriental como el Tantien, que es un centro generador de energía. Este centro se encuentra a 4 centímetros hacia adentro del cuerpo y 4 centímetros por encima del ombligo. Esta ubicación genovídica constata precisamente en la ubicación de algo que se llama el colon transversal, que es la porción horizontal del colon. Entonces, en imágenes podemos ver el colon transversal que se encuentra ahí encerrado en una circunferencia, y ese colon transversal tiene una curvatura. Es la porción del colon donde en una criatura con estreñimiento es la porción del colon donde más acumulación de heces fecales se puede ubicar. Es la porción más gruesa del colon o del intestino grueso. Y esa curvatura da la forma como de una silla, ¿verdad? Sus mercedes oyentes o los taovidentes pueden observar ahí en imágenes que en el colon transversal, que es la porción más gruesa del colon, hay una curvatura que es parecido como una silla. Y si ubicamos el colon en su forma general y teniendo de presente esa curvatura, el colon viene teniendo la forma de una silla, ¿verdad? ¿Y qué nos dice en Apocalipsis 2, desde el verso 12-17? Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice estas cosas: 12 tus obras y dónde moras, donde está la silla de Satán. Y resulta que una de las representaciones de Satán en el cuerpo humano es cuando una criatura acumula heces fecales en su intestino. Están reteniendo a Satán y lo están ubicando en esa silla que es el colon transversal y que se convierte en ese momento en la silla de Satán, como lo menciona en Apocalipsis 2, 12-17. Y sigue diciendo en este memorario: 12 tus obras y dónde moras, donde está la silla de Satán, y retienes mi simbre y no has negado mi fe, aun en los días en que fue Antipas mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros, donde Satán mora. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tú tienes ahí los que tienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner escándalo delante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer
fornicación. Bueno, venerables hermanos, ¿esto qué quiere decir? Resulta que la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner escándalo delante de los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces, ¿qué pasa? Resulta y acontece que en la época del pueblo hebreo, en la época de Moisés, fue instaurada la ley de los holocaustos y las expiaciones. ¿Por qué se instauraron estas leyes del holocausto y las expiaciones? Porque en esa época, cuando el pueblo hebreo sale de Egipto y de la mano de Faraón e inicia su peregrinación hacia la Ajea prometida, y en el desierto inician a ser instauradas todas las leyes que conformarían el código de conducta del pueblo hebreo y liderado por el patriarca Moisés, que es uno de los retornos del venerable maestre Hakelim Zeus Induceus. Entonces resulta, ¿por qué se instauraron los sacrificios en esa época? Porque saliendo el pueblo hebreo de Egipto, donde en Egipto, digámoslo así, la alimentación, los estilos de vida no eran acordes a las leyes de Dios. Entonces, la energía genética sexual en ese entonces no estaba apta para ser mutada u ofrecida en holocausto o en expiación por pecados hacia Dios. No estaba en las condiciones energéticas, espirituales y físicas para que de esa forma se convirtiera en olor de suavidad a Jehová. Entonces, ante eso se hizo el uso del mecanismo de los sacrificios y que tenían que ser corderos o becerros o activienes que no tuvieran tacha y que fueran menores a un heliocrón. Después, cuando sigue aconteciendo toda la historia bíblica que podemos encontrar en las Sagradas Escrituras, y cuando llega el suceso de la encarnación de la energía crísica, la energía Crestus, el cuerpo físico del Cristo Yeshua Ben Pandira sobre la faz de la esfera, se potencializa la energía crísica en la raza humana con la sola presencia del cuerpo físico del Mesías, del gran Kabir Crestus. Y cuando el Cristo se lleva a efecto la inmolación del Cristo, del Hijo de Dios, se convierte en el último cordero inmolado. Es decir, ya con la presencia del cuerpo de Cristo sobre la faz de la esfera, se completa el proceso de potencialización y de preparación de la energía sexual de toda la raza humana para que puedan iniciar sus procesos de mutación de la energía en forma intervia, en forma interior, y que a través de la práctica de la doctrina enseñada en el taojudaísmo o en la doctrina taojudía de verdad, la práctica de las leyes de Dios y del cumplimiento de las leyes de la madre naturaleza, entonces ya la energía sexual de la raza humana podía iniciar sus procesos de mutación de la energía y que ya podían empezar a ser contados dentro de los sacrificios de holocaustos y expiaciones, olor de suavidad a Jehová. Pero resulta que cuando las criaturas todavía continúan, por ejemplo, consumiendo carne, esto se convierte en un sacrificio ya a los ídolos. ¿Por qué? Porque ya el cuerpo no requiere de sacrificios de animales para expiar o para rendir holocaustos a nuestro Padre Jehová. Ya esto se hace en una forma intervia a través de la mutación de la energía. Y cuando se consume carne, no se está sacrificando a nuestro Señor Jehová. Se está haciendo sacrificios simplemente para el consumo y para la satisfacción del deseo carnal de la raza humana que todavía quiere seguir consumiendo carne. Entonces, cuando se hace el consumo de carne, se está patrocinando un sacrificio a los ídolos. ¿Y cuáles son esos ídolos? Pues resulta que la idolatría no es solamente el hecho de adorar imágenes o el hecho de adorar esculturas o imágenes de piedra, de yeso, de madera.
Resulta que también dentro de nuestra vida espiritual, dentro de los mundos internos o el país psicológico, también hay ídolos. Y esos ídolos son esos demonios que ordenan a la mente de la persona a consumir cosas que satisfagan los deseos de los demonios y que no ayudan a que la energía sexual tenga su condicel para poder ser mutada, generando así que la parte egoica de la persona sea alimentada. Y esto se convierte en un sacrificio a los ídolos, el consumo de la carne, porque no se está sacrificando a Jehová. Y segundo, porque es ya en obediencia a los apetitos de la persona o de los seres humanos, y ya cuando fue abolido durante muchos siglos, durante hace muchísimos siglos fueron abolidos el tema de los sacrificios, y que ahora la expiación de los pecados y los holocaustos hacia nuestro Padre Jehová se hace con la mutacel de la energía crística o la energía sexual. Entonces resulta que la carne, entre otros tipos de alimentos, pero la carne es un componente, es uno de los alimentos que más estreñen el colon. Y cuando el colon se estreñe y se acumulan las heces fecales, entonces la energía de Satán se posa en esa silla que es el colon. Eso fue lo que se representó cuando el rey de España no se puso de pie ante la presencia de la espada de Bolívar, porque recordemos que para nos tener una licertacel sana, una licertacel vegetariana, después de haber pasado por costumbres de alimentación cadavérica, se requiere una fuerza de voluntad para hacer ese cambio. Se requiere la voluntad Cristo, se requiere la voluntad propiciada por el poder del Verbo para poder iniciar esos cambios en la alimentación y hacer de que este órgano del cuerpo tenga una mejor salud. Y resulta que, ¿qué sucedió después de que el presidente Gustavo Petro tomó la posesión presidencial o tomó el poder presidencial en Colombia? Días posteriores, uno de los anuncios que él hizo frente a la reforma tributaria fue el impuesto a los alimentos altamente procesados o altamente industrializados. Y resulta que la carne no es el único alimento que hace estreñir el colon. También los alimentos ultraprocesados hacen estreñir el colon, porque cuando los alimentos, así sean sus componentes provenientes de la naturaleza, pero cuando pasan por los procesos de industrialización, todos los hidrógenos de esos componentes que venían de la naturaleza se sintetizan y se densifican. Recordemos, la alquimia es la ciencia de Dios o la química de Dios que hace sublimar o volver más volátiles o más sublimes o sutiles los componentes químicos, mientras que la química de la tierra es la que hace que los componentes químicos se vuelvan mucho más densos. Entonces todo lo que tenga que ver con alta densidad hidrogénica, como es la carne y los alimentos altamente industrializados, generan y siempre van a generar estreñimiento. ¿Y qué pasa cuando hay estreñimiento en una criatura? El estreñimiento está asociado directamente con estados de estrés en el organismo humano. Y los estados de estrés en el organismo humano provoca también estados de belicosidad, estados de estrés, estados de ansiedad. Por eso es que el estreñimiento a nivel médico, muchas de sus consecuencias están a nivel nervioso. Cuando un colon está estreñido, una criatura es más propensa a ser ansiosa, a que se estrese con facilidad, a que desarrolle cuadros de depresión, a que ante cualquier situación, entre comillas, adversa o que de pronto no sea favorable, desarrolle cierta belicosidad o genere cierta agresividad ante esas situaciones. Entonces, un colon estreñido aumenta los desequilibrios nerviosos, los desequilibrios mentales, y por ende también propicia que en el cuerpo se genere más energía bélica o más energía de guerra, mayor agresividad en la persona. Entonces,
si Colombia, que es la vía del colon, la vía de la esfera, se encontraba en cierto grado de estreñimiento por los gobiernos que venían mandando sobre el país de Colombia y generando cierta retención de muchas energías, por ejemplo, el económico. Recordemos que el dinero es uno de los cuerpos físicos o representación de la energía sexual sobre la esfera, es el poder adquisitivo. Y cuando este poder se retiene, pues empiezan a suceder cosas muy desfavorables para la humanidad o para la sociedad. Entonces, en Colombia había una especie de estreñimiento a causa de los gobiernos que estaban anterior al venerable Justipol. Y pues si el colon de la esfera se encontraba estreñido, pues ¿qué iba a suceder? Que esto iba a dar poder a nivel energético a las fuerzas armagedónicas que propician las guerras en el mundo. Y ya haciendo el cambio de gobierno, ya haciendo esta limpieza en la vía del colon o iniciando a hacer la limpieza en la vía del colon, empieza a perder poder la bestia militar o la bestia armagedónica de la esfera. Y por ello es que este suceso conlleva en forma cabalística no estamos diciendo que el venerable Justipol tenga la culpa de la muerte de la reina Isabel, no, simplemente que los acontecimientos a nivel esferal generan a consecuencia o a causa estos hechos. El cambio de gobierno que empieza a propiciar una limpieza en la vía del colon de la esfera va a generar una pérdida de poder para las fuerzas armagedónicas y bélicas de la tierra, y esto empieza a propiciar efectivamente la caída de la bestia. Entonces, después de la posesión del presidente Justipol, el 8 de septiembre, inició la caída de la bestia. Inició con la caída de esa fuerza militar encabezada, aparentemente es por Estados Unidos, pero el asiento físico de la bestia armagedónica es en Inglaterra. Y desencarna precisamente el 8 de septiembre la reina Isabel II. Y vamos a ver, y cómo, digámoslo así, vamos a ver cómo los titulares en esos días publicaron y dieron la noticia de la reina Isabel II. Bueno, acá encontré un titular bastante especial. Y que todo eso de lo que estamos disertando no son cosas sueltas, todo va realmente como un rompecabezas, todo va ligado porque la esfera es un cuerpo físico completo. Lo que suceda en un lugar de la esfera va a repercutir en otro lugar de la esfera de acuerdo a las regiones, la porcela orgánica que representan sobre la faz de la esfera. Entonces en el titular, en esos días decían así: revelan la posible causa de la muerte de la reina Isabel II de Inglaterra. Charles Elwell, antiguo trabajador de la reina, desveló la posible información. El pasado jueves 8 de septiembre, la monarca más longeva de la historia del Reino Unido, Isabel II, falleció en su residencia escocesa de Balmoral, rodeada de su círculo más cercano a los 96 años. Al siguiente día, Carlos de Gales fue coronado rey, siguiendo la línea de sucesión como Carlos III de Inglaterra. Sin embargo, nadie sabía la causa de la muerte de Isabel II. Desde el Palacio de Buckingham no se especificó la causa de la muerte, por lo que se pensó fue una muerte natural debido a la avanzada edad de la reina Isabel II. Además, 2 días antes de su fallecimiento recibió en Balmoral a la recién electa primera ministra británica Liz Truss sin aparentes síntomas de enfermedad. Sin embargo, un ex capitán retirado de la Guardia Real Británica reveló la posible causa de la muerte de Isabel II y lo hizo nada más ni nada menos que en Antena 3. Charles Elwell, nombre del ex trabajador, sirvió durante años a la monarca fallecida y, según su información, desveló que entre los trabajadores de Isabel II creció un rumor. Ahora mucha constancia al rumor y a las especulaciones que hicieron en ese entorno acerca de la causa de la muerte de la reina Isabel II.
Y dice así: la posible causa de la muerte de Isabel II. Un rumor que se está empezando a extender, y es que la reina Isabel II pudo haber muerto por una caída. Y estamos hablando de la caída de la bestia. Y sigue diciendo acá: lo que yo he oído es que ha sufrido una caída. A esta edad, si se cae en la ducha o por la escalera, puede ser fatal, explicó Charles Elwell, un ex trabajador de la reina Isabel II. Y sigue diciendo: eso sí, el ex capitán Elwell aclaró que no tiene una confirmación de dicha teoría, pues sería una más de las posibles causas de la muerte de la antigua monarca. Otro rumor apunta a que Isabel II padecía leucemia desde hace tiempo, lo que fue deteriorando su salud, su estado de salud paulatinamente. Y bueno, claro, es que la leucemia, recordemos que la leucemia es una afección de salud de la sangre, o que se le conoce como cáncer de sangre, donde hay un aumento desmesurado o descontrolado de los leucocitos, que son los glóbulos blancos, que son las defensas orgánicas en el torrente sanguíneo. O sea, un descontrol en la producción o en la población celular de esas defensas orgánicas. Estamos hablando de la bestia armagedónica, de la fuerza militar y oscura de los gobiernos de la tierra. Entonces, miren que nada es por casualidad, todo, absolutamente todo está relacionado. Entonces ahí podemos comprobar que el solo hecho de que nuestro venerable maestro Samay Joa Torredor haya puesto la réplica del asiento del Kundalini de la esfera en la Plaza de Bolívar el día de posesión presidencial del venerable Justipol, eso desencadenó con el Címero 16, la torre fulminada, inició a desencadenarse la caída de la bestia. Y esto nos da la prueba de la potencia y del poder de nuestros venerables maestros, de que sí son los enviados de Dios, de que no hay peor ciego el que no quiera ver, que los que están faltos de fe confirmen su fe y miren estos hechos, porque está más que claro de que los enviados de Dios son realmente los venerables maestros, el maestro Samay Joa Torredor y el venerable maestro Jacqueline Zeus Induceus. Entonces, esos han sido los hechos en esos días con respecto a la posesión presidencial del venerable Justipol y a la caída de la bestia que ha iniciado con el fallecimiento de la reina Isabel II. Fallece la reina Isabel. Pero lo que no heredó Carlos de su madre es la aprobación. Resulta que con el fallecimiento de la reina Isabel, pues el sucesor en la monarquía es su hijo Carlos III. Pero resulta que ya al haberse hecho ese primer paso de limpieza en la vía del colon de la esfera, habíamos hablado de que ya haciendo eso se pierde poder o se le quita poder a la fuerza armagedónica. Y esto se vio reflejado que cuando iniciaron los procedimientos para la posesión o la ascensión al trono de Carlos III, no todo el pueblo de Inglaterra, no todos los ciudadanos de Inglaterra estaban de acuerdo con esto. Ya estaban empezando a rechazar que se siguiera funcionando el gobierno de ese país en forma de una monarquía, ya que ya no es el tiempo de seguir con monarquías y ya muchas criaturas, muchos ciudadanos en ese país ya están en contra de que siga existiendo una monarquía. Por lo tanto, ahí está el reflejo de esa disminución de poder que se le quitó a esa bestia armagedónica con el hecho que sucedió en la posesión presidencial del doctor Gustavo Petro. Vamos a mirar un informe que hubo en esos días acerca de eso, del rechazo que tienen ahora muchos ciudadanos acerca de la existencia de una monarquía por estos tiempos, o que siga existiendo una monarquía en ese país donde está sentada la bestia armagedónica. Entonces, mucha constancia, vamos a oír este informe. Pero lo que no heredó Carlos de su madre es la aprobación y simpatía del pueblo británico a 7 días ya de que se convirtiera.
Bueno, vamos a pedir licencia ya que están haciendo acá un cambio de baterías de cámara para que vuestras mercedes puedan ver entonces las imágenes. Entonces, entre tanto, venerables hermagnos, síganse conectando, denle like a la emisión en vivo por el portal de YouTube de Tao TV Templo en Vivo, suscríbanse y compartan este portal con todos sus antropogenios, con sus amistades, para que empiecen a conocer la doctrina de Dios, para que empiecen a oír las doctrinas de nuestros venerables maestres y a ser porcel de esa gran misel evangelística. Vamos a preguntar si ya tenemos imagen de la proyección que estamos haciendo para esta conferencia. Nos confirman si ya listo. Muy bien, entonces vamos a ubicar este informe corto acerca de la pérdida de poder de la bestia armagedónica reflejada en los ciudadanos de Inglaterra. Mucha constancia. Pero lo que no heredó Carlos de su madre es la aprobación y simpatía del pueblo británico. A 7 días ya de que se convirtiera en rey, las protestas en su contra van en aumento. Manifestantes se han congregado en Edimburgo, en Londres y en Oxford. Activistas por las libertades civiles expresaron su preocupación por la respuesta de la policía a los manifestantes antimonárquicos, quienes no lo reconocen como rey. Esto, por ejemplo, ocurrió afuera del Parlamento. King came yesterday to say that he's the new king and we're his subjects. And we're here to say, actually, listo, vamos a leer disagree. acá, vamos a We retroceder a ver Fuera lo del que Parlamento. dice acá el ciudadano y dice así. King came Ayer vino yesterday el to say rey that he's the new king para decir que él es el nuevo and we're rey his subjects. y nosotros somos sus And we're here to súbditos. say, Y actually, estamos aquí para decir en realidad we disagree. no estamos de We acuerdo. politely and Educadamente y muy very respectfully respetuosamente disagree with you. no You're estamos not de my acuerdo king. con usted. Usted no es mi rey. Y bueno, y este joven a través de su canal de YouTube ha dado a conocer que ha sido acosado por la policía británica precisamente por llevar con él este letrero que decía "no es mi rey". Pero Bueno, entonces, y así muchos titulares en esos días dieron a conocer que ya la gente ya no quiere tener una monarquía en ese país. Entonces, ahí se ve efectuado o se vivencia realmente la pérdida de poder de la bestia armagedónica. Algunos preguntarán, bueno, pero si eso es así, entonces, ¿por qué la guerra en Ucrania, la guerra entre Rusia y Ucrania, por qué se está agudizando más? Bueno, sus mercedes vamos a hacer el siguiente ejemplo. Por ejemplo, cuando digamos en algún lugar hay alguna plaga de insectos o de animales, cuando hay una plaga no controlada y cuando de pronto ubican alguna sustancia para fumigar esa plaga, pues ¿qué hacen los activencitos o los activienes que conforman esa plaga? Se alborotan y empiezan a luchar por su vida y empiezan a buscar las formas de sobrevivir, y pues ese alboroto obviamente la bestia lo va a realizar porque sabe que se está combatiendo contra ella y que sus fuerzas están disminuyendo, y pues obviamente esa bestia se va a alborotar un poquito. Entre tanto se le aplica esa medicina para que no siga haciendo estragos sobre la faz de la esfera. Entonces es lógico que las fuerzas armagedónicas se iban a alborotar un poco, por decirlo de alguna forma, se iban a alborotar un poquito y la belicosidad iba a entrar en un poco de aumento, pero eso es un síntoma de que está siendo atacada y que sus fuerzas están siendo disminuidas. Resulta y acontece, venerables hermagnos, que después de que la reina Isabel II el 8 de septiembre falleciera, al día siguiente, el Cive de septiembre, o sea, Cive, que es el címero del Cristo blanco de la época, el Cive de septiembre inicia un suceso astrológico que sucede todos los heliocrones aproximadamente 4 veces cada heliocrón. Y es un suceso astrológico que se le llama Mercurio retrógrado. Mercurio retrógrado quiere decir que tenemos a la esfera Gea, y cuando Mercurio va haciendo su adelantacierto alrededor del Sol, hay una etapa en que Mercurio, con respecto a la bisel de la esfera Gea, Mercurio va hacia adelante. Y cuando inicia
el giro por el otro lado de la elipse o de la órbita alrededor del Sol, cuando Mercurio inicia el siguiente recorrido o la otra mitad de ese recorrido, con respecto a la esfera, pareciera que Mercurio se estuviera retrocediendo. Entonces, ese evento astrológico o ese movimiento del astro Mercurio se conoce desde la esfera Geadmos como Mercurio retrógrado. Y esto sucede un día después del fallecimiento de la reina Isabel II. Entonces, vamos a mirar en un video por acá en qué consiste eso que se llama Mercurio retrógrado y qué efectos tiene para nuestra esfera la influencia de visualizar a Mercurio como si se estuviera retrocediendo y que hace por cel de su movimiento de adelantacel o de traslacel que él hace alrededor del Sol. Entonces vamos a observar esa explicación acerca de Mercurio retrógrado y cómo influye Mercurio retrógrado en la esfera Geadmos. ¿Cómo están? Mi nombre es Julián. Vamos a ubicar para que todos ustedes puedan observar. Entonces, Mercurio retrógrado es una esfera que tiene que ver con las comunicaciones, con los diálogos, con lo que es la vida social, la interacción entre los seres humanos a través de la comunicación. Entonces, vamos a visualizar en qué consiste precisamente esto que se llama Mercurio retrógrado. Como sabemos, Mercurio es el planeta asociado a la comunicación, al proceso de aprendizaje, a nuestra gestión de cómo procesamos y absorbemos la información. Es un planeta sumamente vincular, en donde también aprendemos a escucharnos, a comunicarnos, a mejorarnos. También el planeta Mercurio tiene que ver con la tecnología, con las redes, con Wi-Fi, y las retrogradaciones son conocidas justamente por fallas y caídas en los sistemas y en las redes, muchas veces causando algunas incomodidades. Pero les quiero contar algo un poco más profundo de las retrogradaciones de Mercurio, porque la finalidad de esta retrogradación tiene que ver con reflexionar, repensar y reevaluar los modos en que estamos gestionando nuestras creencias, nuestros pensamientos. Como sabemos, los pensamientos o abren o cierran, limitan o expanden. Y con las retrogradaciones de Mercurio, ese tiempo que pareciera que va hacia atrás es para aprender a gestionar la forma en que pensamos de modos distintos para así obtener resultados distintos. La primera retrogradación de 2022 va a ser en enero, en el signo de Acuario, y vamos a estar repensando los vínculos de amistad, nuestra participación en grupos, en comunidades, nuestra pertenencia. En el mes de mayo va a estar retrogradando en el signo de Géminis, y ahí también vamos a repensar el modo en que estamos aprendiendo. ¿Estamos realmente abriendo demasiadas ventanas de información? ¿Estamos enfocando o nos estamos dispersando? Después vamos a tener la retrogradación de Mercurio en el signo del... Entonces, acá viene a continuación la retrogradación que ocurrió precisamente en esta época en que se está haciendo mensel, que es a partir del 7 de septiembre o 9 de septiembre, un día después del fallecimiento de la reina Isabel II. Entonces, ¿en qué consiste la retrogradación o en qué puede influir la retrogradación de Mercurio en el pasado mes de septiembre? ¿En qué influyó en nuestra esfera? Entonces, ese es uno de los acontecimientos o una de las opiniones acerca de este evento astrológico. Libra, y ahí el foco va a estar puesto en los vínculos sexoafectivos, en los vínculos amorosos. Mercurio en el signo de Libra, y ahí el foco... Entonces, mucha constencel. Resulta que Mercurio retrógrado en el mes de septiembre, el pasado mes de septiembre, después de el fallecimiento de la reina Isabel II, entra Mercurio retrógrado en casa de Libra. En casa de Libra. Y también estábamos en esos días en la constelación de Libra. Y la constelación de Libra, ¿qué órgano rige en el cuerpo humano? Los riñones, ¿verdad? Los riñones.
y por aquí ya empieza a asomar, por decirle de alguna forma, o a hacer presencia la energía del chakra basal de la esfera. Ya entra la regencia del templo GeoAquarius del Pacífico con la retrogradación de Mercurio en casa de Libra. Entonces, mucha conciencia, vamos a seguir oyendo este informe. Aprendiendo. ¿Estamos realmente abriendo demasiado o nos estamos dispersando? Después vamos a tener la retrogradación de Mercurio en el signo de Libra y ahí el foco va a estar puesto en los vínculos sexoafectivos, en los vínculos amorosos y también en las sociedades. Y la peculiaridad de 2022 es que va a haber una cuarta retrogradación de Mercurio el día 29 de diciembre en el signo de Capricornio. Listo, vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces, venerable Ser Magdus, mucha constencel. En ese caso, entra Mercurio retrógrado en casa de Libra o en la constelación de Libra. Y en esta casa, Mercurio retrógrado tiene influencia sobre la porcel, como lo decía la muchacha del video, en la porcel afectiva, la porcel amorosa, y la porcel amorosa no solamente a nivel de pareja, no solamente a nivel familiar, sino también a nivel de la sociedad. Entonces, resulta y acontece que cuando entró Mercurio retrógrado, en el periodo de Mercurio retrógrado fue que la guerra de Ucrania, la guerra que se está llevando a efecto en Ucrania, llegó a una escalada mayor. Cuando el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anuncia de que si siguen las amenazas por parte de Occidente, que él entraría a usar armas nucleares. Cuando él hace ese anuncio y se escala la guerra de Ucrania a un grado o a una advertencia más grave por las amenazas de Occidente, porque es que la guerra realmente no es entre Rusia y Ucrania. Ucrania es tan solo la cortina de humo o es tan solo el títere de Occidente o específicamente de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, los países aliados. Entonces, la OTAN, ellos son los que están detrás realmente de la guerra, son los que realmente han provocado la guerra. Han querido traspasar las fronteras para generar un conflicto y una agresión contra Rusia, pero para que el mundo no vea que es Estados Unidos, que es Inglaterra, que son los países aliados los que están detrás de todo este armamento guerrerístico, de toda esta conflagración bélica. Han ubicado a Ucrania para que les sirva de títeres y que la imagen de la OTAN o la imagen ante el mundo de la guerra que ellos están provocando sea Ucrania. Entonces la guerra no es Ucrania-Rusia, la guerra es Rusia contra la OTAN. Y pues si Ucrania se presta para ayudar a la OTAN, se presta para sus intereses, obviamente Rusia se va a defender contra Ucrania porque la soberanía de Rusia está en peligro y obviamente un país cuando está en peligro bélico no se va a quedar con los brazos cruzados, va a defenderse y va a responder. Al son de hoy, gratitud al Padre y gratitud al cielo, no se ha iniciado una guerra nuclear, pero estamos en grave riesgo y peligro esferal de que se confrague una guerra nuclear. Y esto, bueno, vamos a ver las declaraciones del presidente de Rusia, donde él escala la guerra ya a un nivel o a una advertencia de una posible guerra nuclear. Entonces, mucha constancia. Vamos a ver acá los titulares que estuvieron por esos días. Licénciame un ciertito. Vamos a leer los titulares que se produjo en esos días con el discurso del venerable
presidente de Rusia en esos días. Y dice así: Putin redobla su amenaza nuclear y escala la guerra en Ucrania. El presidente de Rusia dio un discurso en el que reformuló la guerra y dejó en claro que podría emplear su arsenal nuclear. No estoy bromeando, dijo Vladimir Putin. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, en un discurso pronunciado el miércoles que recordó lo fácil que puede extenderse la guerra en Ucrania, redobló su amenaza nuclear, acusó a Occidente de querer destruir su país y sugirió que los ucranianos son meros peones de la maquinaria militar del Occidente colectivo. En un discurso grabado en video dirigido a la nación, admitió efectivamente que la guerra que inició el 24 de febrero no ha salido como deseaba, al convocar a unos 300,000 reservistas para luchar en lo que se denominó un frente de casi 1,000 kilómetros y abandonar el objetivo original de desmilitarizar y desnazificar toda Ucrania. Reconoció algo que había negado sistemáticamente, la realidad y la creciente resistencia de una nación ucraniana unificada, pero Putin acorralado es Putin en su versión más peligrosa. Esa fue una de las principales lecciones de su dura juventud, que extrajo de la furiosa reacción de una rata a la que acorraló en una escalera de lo que entonces era Leningrado. Bueno, entonces vamos a ver el video donde Putin hace sus declaraciones de esta nueva escalada de la guerra en Ucrania y que esto sucedió en periodo de Mercurio retrógrado en casa de Libra. Entonces vamos a continuación a mirar este video. En su agresiva política antirrusa, Occidente cruzó todas las líneas. Escuchamos constantes amenazas contra nuestro país y nuestro pueblo. Algunos políticos irresponsables de Occidente no solo hablan de entregar a Ucrania armamento de largo alcance, sino también de entregarle sistemas de misiles que permitirían a Kiev atacar Crimea y otras regiones rusas. Incluso el chantaje nuclear, vamos a retrocederlo un poquito. Incluso el chantaje nuclear ha entrado en juego. No solo estamos hablando del bombardeo a la central de Zaporilla alentado por Occidente, que amenaza con desencadenar una catástrofe nuclear, sino también de las declaraciones de algunos representantes de los principales países de la OTAN sobre la posibilidad y permiso de utilizar armas de destrucción masiva contra Rusia. Armas nucleares. Quiero recordar a aquellos que permiten tales declaraciones sobre Rusia, que nuestro país también tiene una variedad de armas de destrucción y en algunas áreas más modernas que las de los países de la OTAN. Y si la integridad territorial de nuestro país se ve amenazada, utilizaremos sin duda todos los medios a nuestro alcance para proteger a Rusia y a nuestro pueblo. Esto no es un farol. Y los que intentan chantajearnos con armas nucleares deben saber que los vientos dominantes también pueden soplar en su dirección. Y este fue el comunicado del presidente Vladimir Putin en esos días. Y está muy claro, en realidad no, como lo muestran los medios de comunicación, no ha sido Putin quien está amenazando con armas nucleares. En realidad la amenaza nuclear la inició la OTAN. Primero, otorgando armamento bélico a Ucrania para poder atacar o intentar atacar las centrales nucleares que son de propiedad o que están bajo el abrigo del gobierno ruso. Y ante esta amenaza, pues obviamente, pues no se pueden esperar a que se queden cruzados de brazos. Y por otro lado, la OTAN, en forma descarada, en forma secreta, han estado organizando la utilización o han mirado o han contemplado el uso de armas nucleares contra Rusia antes de que el presidente ruso diera estas declaraciones. Vladimir Putin dio estas declaraciones precisamente
ante el hecho de que la OTAN ya está organizando o ha estado organizando el posible uso de armas nucleares contra Rusia. Entonces Rusia les respondió en este discurso de que ellos también tienen armas nucleares y que incluso son muchos más sofisticados que los que posee la OTAN. Entonces no es Rusia quien está provocando, advirtiendo, queriendo iniciar una guerra nuclear, no. Es la OTAN la que ha estado provocando esta guerra y pues la que ha estado incitando a una guerra nuclear, y Putin dio este discurso en defensa y en contesta a esas provocaciones que los medios de comunicación, eso sí no lo muestran. Los medios de comunicación no muestran o no informan de que es la OTAN la que ha estado organizando una escalada nuclear contra Rusia. Entonces, esto es para que los oyentes no crean mucho en los titulares que muestran en el mundo. Sabemos que hay muchas, lo que llamaban en estos días, y que dijo, y es cierto lo que dijo el venerable maestro Dahan Lacker acerca de los medios de comunicación, las prostitutas informativas. Entonces, muchos medios de comunicación en el mundo, medios europeos y norteamericanos, están para informar las cosas convenientes para la OTAN, convenientes para los gobiernos oscuros, y que no convienen o que son contradictorios o que son para hacerle ver al mundo de que Rusia es el verdugo de esta guerra o que Rusia es la que está provocando este conflicto bélico. Pero ya sabemos que no es así. Entonces, venerable Ser Magdus, ¿qué pasa con el tema de Ucrania? Sabemos que Ucrania, en la genovidia de la esfera, Ucrania es el cráneo de la esfera. Y en ese cráneo hay dos frentes en esta guerra. Un frente que está denominado por el hemisferio derecho de la esfera y el hemisferio izquierdo de la esfera. Pero ¿cuál es precisamente el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo? Pues resulta que en las escuelas, en las universidades, en los colegios, en los legidos en el mundo, han enseñado una implantación errónea de lo que es el mapa del mundo, o lo que conocen como el famoso mapa mundi, ¿verdad? Resulta que el mapa mundi, vamos a mostrarlo acá en imágenes, el mapa mundi que enseñan en los legidos de la tierra, normalmente lo enseñan de esta forma, como se ven en imágenes, donde el continente de Tenochtitlán se encuentra a la izquierda de nos, y los demás continentes, el europeo, el asiático, el africano, el continente de Oceanía, estos se encuentran a la derecha. Este es el mapamundi que enseñan en las escuelas o en los legidos. Tenemos acá el Océano Atlántico, y ahí también, pues ahí es de donde deriva de igual forma las siglas o el nombre de la OTAN, que es Organización del Tratado del Atlántico Norte. El Atlántico Norte, o sea, los países que están aquí entre el Océano Atlántico o el Océano Atlántico y en la porción del norte, o sea, que serían Estados Unidos, Canadá y la región de Europa como Reino Unido, Francia, España, entre Finlandia, otros, hay varios países en ese tratado. ¿Y qué pasa? Que esto para la programación mental y genética de las criaturas, este mapa mundi es erróneo, porque en realidad a nivel genovídico de la esfera no es el mapa mundi de esta forma. En realidad el mapa mundi es de la siguiente forma, y ya lo vamos a mostrar, porque el Atlántico se encuentra acá unificado, y resulta que el Océano Pacífico se encuentra dividido. El Océano Pacífico en la zona de las Américas o del continente de Tenochtitlán, y el Pacífico acá en la zona oriental, y se encuentra el Pacífico dividido en dos. Resulta que Pacífico, como su nombre lo indica, hace referencia a la paz.
Y resulta que el Oceácduo que lleva por Cimbre, la línea de la paz, se encuentra dividido en los mapamundis que enseñan en las escuelas o en los ejidos. En realidad, el mapamundi que se debe de enseñar es donde el continente de Teztitlán debe de estar es a la derecha, y que estando a la derecha se convierte en el oriente, en el verdadero oriente de la esfera. Y acá en Sudamérica está el templo vegetal Sacro Aquarius, o sea que en realidad a nivel geopolítico, a nivel geosocial, a nivel geológico de la esfera y genovídico, en el mapamundi debemos de ser el oriente de la esfera. El Tíbet de la esfera ahorita es el oriente de la esfera y debe de estar en esta región dibujada en el mapamundi. Tenemos las regiones de Asia, Europa, África hacia el lado derecho. Y el Oceácduo Pacífico debiese demostrarse en forma completa y unificada para que así la paz sea completa y unificada y no dividida como lo han enseñado durante siglos en los ejidos por orden de la Iglesia Católica. Porque esto ha sido ordenado por la Iglesia Católica. La bestia católica o la bestia religiosa es el autor intelectual de todo este tipo de mecanismos que ayudan al dormitar de la humanidad. Entonces el Océano Pacífico es quien debiera de verse en forma completa en el mapamundi, y el continente de Teztitlán debiera de estar al oriente, mostrándose en los mapas de la esfera. ¿Y qué sucede? Que ya de esta forma, la porcel izquierda de la esfera, en esta zona del sur, la porcel izquierda de la esfera, que es donde se encuentra el templo vegetal Sacro Aquarius, está relacionado con la porcel o el hemisferio derecho del cerebro, y que el hemisferio derecho del cerebro en ese caso sería el país del norte en su porcel derecha, que sería Rusia. ¿Y cuál es digámoslo así, cuál es el conflicto que se presenta en la guerra de Ucrania? Que siendo el cráneo, ahí se está, digámoslo así, disputando o se está generando el conflicto para tener el control de la esfera, ya sea el hemisferio derecho o el hemisferio izquierdo. Y el hemisferio izquierdo, que se encuentra aquí, Estados Unidos, en este verdadero mapa que es el que se debiera de enseñar en los ejidos, el hemisferio izquierdo, donde se encuentra Estados Unidos, es quien comandaría entonces la porcel derecha del cuerpo de la esfera, y la porcel izquierda de la esfera es comandada por el hemisferio derecho, o sea que la porcel izquierda viene siendo la diestra de Dios, como se ha enseñado en la doctrina. Entonces, este conflicto de Ucrania representa ese enfrentamiento entre las fuerzas del bien y del mal por tomar el control de la esfera. Eso es lo que está pasando. Por eso es que en estos días inclusive muchas criaturas, analistas políticos, económicos, con respecto al conflicto de Ucrania, han lanzado muchas teorías de cuáles serían las vías para poder darle solución al conflicto de Ucrania, pero llegan a la conclusión de que no hay una solución cercana, a futuro cercano no la ven. No ven de qué forma o de qué vía social, política y económica se pueda solucionar el tema de la guerra de Ucrania. Humanamente o prácticamente no hay solución a la vista. Y esta solución solamente, y les digo mis queridos hermanos, esta solución solamente la tiene Dios. Y ya vamos a explicar en qué consiste porcel de esa solución, y que esperemos sea la voluntad de Dios, que podamos ayudar en algún porcentaje a frenar esta guerra o a
disminuir el conflicto bélico en esta región, porque siendo las representaciones esotéricas, siendo todo lo que representa a nivel esferal estos acontecimientos, no es para nadie oculto de que mucha gente está muriendo, de que gente está siendo desplazada, de que muchas criaturas están sufriendo en estos conflictos, de que hijos de madres de familia están yendo a la guerra. Entonces son situaciones que son de dolor y sufrimiento y que el objetivo es poder frenar en algún porcentaje el dolor y el sufrimiento de la humanidad para poder encaminarlas y enseñarles la doctrina de Dios. Si hay guerra en el mundo, la doctrina de Dios no es tan fácil entregarla cuando hay guerras. Entonces, para salvar a la humanidad, menestemos avanzar en la doctrina y ayudar a que la guerra se frene. Entonces estábamos mencionando, queridos hermagdus, este es el Océano Pacífico, ¿verdad? El Océano Pacífico que se encuentra aquí, contiguo a el continente de Teztitlán, y aquí se encuentra Colombia. Y enseguida entre el Océano Pacífico y en la región de Colombia hay una región geográfica que es el chakra basal de la esfera. Y ese chakra basal de la esfera lo tienen sus mercedes acá. Miren este mapa. Este es el mapa del Océano Pacífico y este es el mapa del Valle del Cauca. Y en esta región al norte del Valle del Cauca, sus mercedes solamente visualicen esta región del norte, hasta aquí donde se ve el título de Valle del Cauca de color verde, sus mercedes solo observen esta porcel del mapa. Esta porcel del mapa tiene similitud, y vamos a buscar por acá la imagen, vamos a internet, y vamos a buscar la imagen de un riñón. Entonces, por ejemplo, la imagen de un riñón, sus mercedes pueden observar, el riñón tiene como una forma de frijolito y la porcel clara que ven en las figuras es la pelvis renal. Y después de la pelvis renal tenemos la médula renal, la corteza renal y encima del riñón se encuentra la glándula que es la glándula suprarrenal. Entonces, miren bien, observen bien la forma de un riñón y la forma más o más de la pelvis renal y la médula renal. Ahora observemos el mapa del norte del Valle del Cauca y encierren la porcel del norte del Valle del Cauca en conjunto con estas porceles del Océano Pacífico. Tienen la misma forma de un riñón. El norte del Valle del Cauca, su mapa tiene la forma de un riñón. Y estas porceles de mar que se encuentran en el norte del Valle del Cauca, por ejemplo, esta porcel de abajo es la bahía de Buenaventura, conforma una de las ramificaciones de esa pelvis renal esferal. La pelvis renal tiene como función en el organismo de absorber o de conducir la orina que se genera en el riñón, conducirla hacia las vías urinarias para que desemboquen en la vejiga. Y resulta que esa pelvis renal de este riñón, del riñón de la esfera, esa pelvis renal desemboca en el Océano Pacífico, es decir, las energías de belicosidad de la esfera que son generadas cuando un cuerpo está estresado, ¿qué hace que una criatura se vuelva en un porcentaje belicosa? Cuando está estresada la criatura, se segrega una hormona en los riñones o en la región renal,
una hormona que se llama cortisol. Es una hormona de estrés. Otra hormona que se segrega ya en la región de la médula renal, entre la médula y la pelvis renal, es la adrenalina. El cortisol se segrega en las suprarrenales y hay otro tipo de hormonas. Hay otra hormona que es encargada de controlar la tensión arterial. Óiganse bien, la tensión o la presión sanguínea, la tensión arterial. Estamos hablando de tensiones a nivel bélicos o a nivel de guerra en el mundo. Estamos hablando también del estrés de la esfera. Cuando la esfera se encuentra estresada es porque hay segregación de estas hormonas a nivel energético desde la porción renal de la esfera. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el objetivo o cuál es el punto en que se quiere llegar con mencionar que el norte del Valle del Cauca es el riñón de la esfera o es el chakra basal de la esfera? Porque las energías de guerra deben de ser conducidas nuevamente hacia los riñones y procesadas para que estas energías desemboquen en el Océano Pacífico y sean procesadas por la madre esfera y esas energías de belicosidad se conviertan en energías de paz. Entonces miren la importancia de la labor que se va a realizar en los próximos días en el Templo GeoAquarius del Pacífico. El Templo GeoAquarius del Pacífico es el chakra basal de la esfera y como chakra el GeoAquarius del Pacífico es la centrosfera de ese cosmos o la réplica del cosmos que se llama el chakra basal. El manejo de las aguas, el manejo de las aguas. ¿Y qué mencionamos o qué leímos en Apocalipsis 13? Que de dónde surge la primera bestia. La primera bestia, que es la bestia armagedónica, surge de la mar. Surge de la mar. Así que si la bestia salió de la mar, ¿a dónde tiene que regresar la bestia para ser encadenada y para ser encerrada? Tiene que ser regresada a la mar. Y ahí es donde el riñón de la esfera conduce las energías de belicosidad de la bestia armagedónica para que desemboquen al Océano Pacífico y vuelva esa bestia a la mar. Entonces la presencia de mutantes en el GeoAquarius del Pacífico para las runas que se van a llevar a efecto el día de Managda y el día de pasado Managda a la altura del mediodía, si Dios lo licencia, es para ayudar a encaminar y a encauzar esas energías de guerra hacia el chakra basal de la esfera y conducirlas hacia el mar o hacia el Océano Pacífico para que esas energías de belicosidad se conviertan en energías de paz y la bestia armagedónica que salió de la mar vuelva de donde salió, que es a la mar, a las aguas. Entonces, venerables Hermagdus, he aquí el propósito real y verdadero de este evento que hemos organizado varios seres los seres del Valle del Cauca y mi ser acá desde el Templo Vegetal Sacro Aquarius, ya que soy una de las evángeles de la triada evangelística del Valle del Cauca. Entonces este es el propósito, venerables Hermagdus. Ojalá muchos seres del Valle del Cauca, porque ya se están encaminando al GeoAquarius, ya se han ido hacia el GeoAquarius. A propósito, hoy que inicia este evento que no es solamente el GeoAquarius, es un evento esferal. Este evento que inicia hoy 15 de octubre, día de Sabbat, día de la regencia del Tribunal de Saturno con el címero 15, que 15 es Lucifer, es Apis Prometeo, Tifón Bafometo, es nuestro abogado y que entra en este juicio, en este tribunal, para iniciar o ayudar en la solaxel de los karmas de la humanidad e iniciar a
empezar la Solaxel o el sigocio o negociar con el traalto que se va a realizar en estos 2 días, el domingo y el lunes, el traalto rúnico esferal, para poder que esto ayude a solaxelar con la ley el tema karmático de la humanidad. Por eso menestemos la cooperación del Valle del Cauca, los taoístas del Valle del Cauca, los que aún todavía no se han dirigido hacia el GeoAquarius, háganlo en este instante, porque es la obligación como hijos de Dios acudir a estos llamados para el sostenimiento de la esfera. Los seres que se encuentran en otros países, en otras ciudades, que no les es posible poder dirigirse al templo GeoAquarius, les hacemos la invitación para que el día de Managda y el día lunes a la altura de las 11:30 de la Managda nos acompañen en las runas que vamos a llevar a efecto el templo vegetal sacro Aquarius y el templo GeoAquarius de GeoAquarius del Pacífico al tiempo, porque el chakra muladhara de la esfera es quien sostiene el cuerpo físico, cuál es el templo vegetal sacro Aquarius, y el chakra basal de la esfera es el que sostiene el cuerpo vital, cuál es el chakra o el templo GeoAquarius de la esfera. Bueno, venerables hermagdos, vamos a leer algunos reportes que han llegado por aquí de los conectados. Entonces vamos a leer los reportes que dicen así, dice así: buen día, maestres Jacqueline Zeus Induceos, Amael Juava Turbeor, familia real y pueblo de Dios, que estén bien siempre, la Omavi desde Parur en ayuno. Sigue diciendo de Saúl Borjas, en contonía desde alturas, Dragón Aliquín, saludos Miñajiwa, adelante en esta sacra labor en el arreo y rescate de nuestras almas y nuestro prójimo. Una pregunta, maestra Miñajiwa, ¿quién da el grado de rey o reina en Inglaterra? ¿Quién es esa fuerza detrás del poder? Dragón Aliquín de alturas. Muy bien, bueno, venerable Dragón Aliquín, vamos a contestar esa pregunta y claro que sí. Vuestras mercedes, pues no les puedo preguntar si han presenciado, porque pues esto del tema de las monarquías viene desde hace mucho tiempo, desde hace muchos siglos. Entonces, sus mercedes han podido observar de pronto en videos de que cuando coronan a un rey, ¿quién corona al rey o al que toma el trono? Lo corona la iglesia, un sacerdote, un integrante de la Iglesia Católica. Y como dicen las Sagradas Escrituras en Apocalipsis 3, en realidad la segunda bestia, que siendo la segunda que se describe en Apocalipsis es la primera, es la bestia religiosa la que pone los reyes sobre la tierra. Los reyes hablando de los gobiernos oscuros. Entonces, en el caso de Inglaterra, pues la mano detrás de quienes ubican a los reyes de Inglaterra, claro, hay una línea genética que por heredad ellos se van dando como, digamos, la sucesión del trono. Sin embargo, los que han subido a estos gobernantes en sus orígenes, en sus inicios, ha sido la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, la Inquisición desde tiempos antiguos ha estado ubicando los gobiernos y los reyes de los gobiernos oscuros de la tierra. Entonces, esa es la contesta. ¿Quién está detrás de la ubicación de los reyes, de las monarquías? La Iglesia Católica, la Inquisición, la mano de la bestia, la primera bestia, que es la segunda que se menciona en Apocalipsis 13. Dice por aquí otro conectado, Gema Iris, GeoAquarius presentes. Bueno, ya se reportan los seres que están llegando al GeoAquarius del Pacífico. Y dice por aquí también otro reporte. Esaúl Borjas, esa es una bruja la de ese video, vean sus tatuajes, sí. Sí, ahí, claro que sí, pues son las cosas del mundo. Ahí les pido licencia de pronto por el video. Sin embargo, lo que menciona esa señora en el video es cierto. El tema de la retrogradación de Mercurio en la casa de Libra, y que esa retrogradación de Mercurio en casa de Libra
tiene que ver con el tema de la comunicación, con el amor. Estamos hablando del amor en familia, en sociedad, en pareja. Ahorita, ¿cuál es la arma contra la guerra? El amor. Porque es que la guerra de Ucrania, como les mencionaba hace unos instantes, a nivel político, económico, social, netamente a los ojos de los gobernantes de la tierra no hay solución, no hay camino, no encuentran una salida. La única salida a este hecho, a esta guerra, es de la magdu de Dios ayudar a que la energía de belicosidad de las cabezas de la tierra se concentren y se dirijan hacia los riñones de la esfera para que los riñones desemboquen esta energía de belicosidad al océano Pacífico y sea transformado en energías de paz. Esta es la solución que podemos de pronto como pueblo de Dios aportar para solucionar el conflicto, porque es de la única forma en que las cabezas de las potencias de la tierra puedan agachar su cerviz, que puedan agachar su cerviz de la magdu, del Señor de los ejércitos, el Dios Jehová de los ejércitos, que agachen la cabeza, agachen su cerviz, doblen su cerviz y se entreguen a la paz, al amor y a la justicia. Y así es, venerables hermagdus, como lo dijo nuestro antropogenio, estamos en peligro inminente de una guerra nuclear. Así que como pueblo de Dios no nos podemos quedar de brazos cruzados mientras vemos cómo una guerra se puede estar iniciando en cualquier momento y sabemos que una guerra nuclear, mis queridos hermagdus, es muy probable de que pues la humanidad llegue a su exterminio si esto llegase a suceder. Entonces, como pueblo del Altísimo, como mutantes de la esfera, tenemos la obligación con Dios de tratar por la vida de la misma, por la vida de la humanidad sobre la esfera. Entonces, venerables hermagdus, menestemos de vuestra cooperación los seres que aún están a tiempo de llegarse al templo Geoaquarius para que por favor se dirijan hacia el templo Geoaquarius, el chakra basal de la esfera, para poder atraer esas energías de belicosidad, esa energía de guerra y tratar de empezar a encaminarlas hacia el mar o hacia el océano Pacífico para que nuestra madre Egea y nuestra esfera pueda transformar esas energías. Pedimos al omnipotente, al Dios inefable, al Dios de los ejércitos, nuestro Padre Jehová, su magdu ayudadora, le pedimos su presencia. Y claro que sí, también con humildad, con misericordia, con respeto, con reverencia, pidiendo la misericordia de Dios, solicitamos que también sea la presencia energética de nuestros venerables maestres Hakelium Seos Induseos y Samay Juabator Weor para poder ayudar en algún porcentaje a esta humanidad y ayudar a que la vida siga sobre la esfera, porque una guerra nuclear, venerables hermagdus, una guerra nuclear con las armas que hoy tienen los países potencias militares, es para hacer que la atmósfera de la esfera se incendie, se confrague y ahí ya sería el fin de la humanidad. Esto es una cosa grave, es algo de lo cual la verdad no es para estar quietos ni para estar tranquilos. Así que el día de Managda esperamos la cooperación de todo el pueblo tao judío de verdad, de los monjes del templo vegetal Sacro Aquarius, esperamos su cooperación y su presencia Managda para poder portar esa ayuda a la humanidad, para quedar ante Dios como los soldados que fuimos llamados y acudimos a la ayuda de la humanidad y que no nos quedamos viendo cómo la humanidad llega a caer o llega a iniciarse una guerra nuclear. Lo mismo los seres que se dirijan al Geoaquarius, que ya hay seres en el Geoaquarius y siguen llegando los seres al Geoaquarius, los que aún no se han encaminado al Geoaquarius y tienen la forma de llegar, por favor lleguen al templo Geoaquarius y ayúdennos a activar el riñón o los riñones de la esfera para disminuir la energía de belicosidad, el estrés de la esfera a causa precisamente de la fornicación excesiva de la humanidad. Por eso dentro de los mecanismos de salvación está el pregonar la doctrina.
el poder enseñar el camino de la castidad, no solamente enseñar el buen comer, el buen trajear, todo eso está dentro de los mismos mecanismos para volvernos más castos, pero la enseñanza, la palabra o el mensaje que debemos de llevar a cada rincón de la esfera es la castidad. No siga derramando la energía sexual, no sigan derramando la energía de la vida, las aguas de vida que deben de saltar es para vida eterna, no sucumbir para la muerte. Ese es el verdadero mensaje, y las aguas de vida surgen desde el chakra basal y deben de generarse en las aguas para que salten para vida eterna, no para que sucumbamos a la muerte, a presencia o en el riesgo inminente de una guerra nuclear. Venerable Ser Magnus, el compromiso, por eso este encuentro se llama Pacto por la Vida, porque vamos a reconfirmar nuestro pacto con Dios, a reconfirmar que somos integrantes de su ejército de salvación y que estamos listos y listas para ayudar en lo que sea posible. Y vamos a continuar avanzando, pregonando la doctrina de la castidad. Que las aguas de vida sean saltadas y mutadas para vida eterna. Sansra Kumjala, hasta la victoria siempre. Gratísimas, venerables hermactitos, los dejamos.